IPTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muy buenas tardes, estimados amigos. Una vez más estamos acá reunidos a los efectos de poder realizar un conversatorio sobre un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el feminicidio, para cuyos efectos hemos invitado a dos distinguidas abogadas ampliamente conocidas en el foro jurídico. Por un lado, a mi mano izquierda tenemos a la doctora Rosa Mavila León, que es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido congresista y actualmente también ejerce la docencia en la maestría. A mi mano derecha tenemos a la doctora Beatriz Mejía Mori, que ha sido directora general de la Academia de la Magistratura y del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Es profesora del curso de Metodología e Investigación Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una vez hecha la correspondiente presentación, quería también agradecer al Instituto Pacífico y a la revista Actualidad Penal por el soporte tecnológico que nos están brindando para los efectos de poder realizar el presente conversatorio. Una vez hecha la correspondientes anuncios, vamos a pasar con ruedas de preguntas, para cuyo efecto la primera pregunta, doctora Rosa Mavila, es: ¿por qué razones usted consideraría que hay un aumento cuantitativo y cualitativo de la violencia en agravio de las mujeres, a pesar de todas las manifestaciones públicas, a pesar de las normas que se han promulgado, el hecho mismo de haberse tipificado dentro de la legislación penal el denominado delito de feminicidio, que son esfuerzos planteados con la finalidad de intentar que disminuya la violencia en agravio de las mujeres? Sin embargo, parecería que está sucediendo todo lo contrario. Hay un aumento significativo. ¿Y cuáles considera usted que serían las razones por las que hay ese aumento, ¿no? Bueno, en primer lugar, Lucho, gracias por la invitación. Saludar también a la doctora, con el que esperamos haya un auspicioso compartir y de repente un debate adecuado. Bueno, las razones del incremento de la violencia en el Perú contra las mujeres, ¿no? Yo creo que de fondo son razones históricas. O sea, no podemos decir contentarnos con el argumento de que siempre ha habido violencia, ¿no? Está el debate frente a cualquier forma de transgresión y de criminalidad. Recuerda que un exministro del Interior cayó por el debate en relación a si la criminalidad y su aumento era un tema de percepción o de incremento real. Hay factores estructurales, el incremento de la población, la migración no armónica en nuestro país, pero yo creo que de fondo también está lo que los abogados y las abogadas conocemos como el principio de primacía de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que cada vez es más obvio, es más notorio un hecho significativo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y no solo contra esa violencia, sino con la falta de voluntad política del Estado para atender la violencia. Yo no quiero decirlo solo simplemente para comenzar. Yo creo que desde las viejas leyes contra el maltrato, por ejemplo, y digo viejas desde mi punto de vista generacional, por ejemplo, desde la ley de Lourdes Flores, de Beatriz Merino y demás, yo creo que toda esa normatividad ha sido útil muy parcialmente, tiene más un contenido y un carácter simbólico. Yo creo que de fondo lo que se requiere es una política de Estado integral a distintos fenómenos de violencia contra la mujer. Datos simples, Lucho, ¿no? Para respetar el tiempo, ¿no? El año 2016, el 68% de las mujeres alguna vez han sufrido algún tipo de violencia por parte del esposo o del compañero. Un 64% violencia psicológica, 32% violencia física y 7% violencia sexual. La Policía Nacional, el año 2016, registró en las comisarías 164.488 denuncias por violencia familiar, incrementándose 16.26% respecto del año anterior.
Y entonces hay un aumento del 3% de casos de violencia física del año 2015 al año 2016. Y en las tentativas de feminicidio han aumentado más casos del año 2010, ¿no es cierto?, de 6 casos el 2010 a 21 casos el 2017. Y entonces hay pues en el total de comisarías a nivel nacional, hay un incremento significativo de violencia. Más del 75% del servicio policial en general a la ciudadanía se refiere a violencia en la relación hombre-mujer, a violencia de padres a hijos, en general a formas de violencia, claro, principalmente las que gravitan del hombre sobre la mujer. Claro. Las causas son culturales, económicas, sociales, educativas, y en general también tiene que ver en ello un componente de salud mental que creo que es necesario no ignorar. Muy bien. Beatriz, ¿tú qué opinas sobre el particular en cuanto a la pregunta que he planteado? Muy pertinente en este momento porque la percepción que tenemos todos y que se haya puesto sobre la mesa de debate público y sobre todo en el escenario legislativo, esta tendencia a sobrelegislar para proteger a la mujer frente a una violencia creciente y que es necesario porque la mujer efectivamente está pagando los altos costos que implica una sociedad cada vez más violenta. ¿A qué me refiero? Que no es que solamente ha aumentado la violencia contra la mujer, es que ha crecido la violencia en la sociedad. Se ha proliferado, se ha multiplicado, tenemos un Estado violento, la clase política sigue todo el proceso de gestación por ejemplo, la emisión de dispositivos legales, las decisiones en el Ejecutivo, y todo se mueve de modo muy violento. Tú abres un periódico y el estilo de hacer política y de dar a conocer a la opinión pública es violento. Entonces tú te sientes agredido, pero esto tiene una explicación. O sea, hay algo que está generando sociedades más violentas en el mundo, no solamente en el Perú. ¿Por qué tenemos tantos índices de delincuencia que son incontenibles y cree la gente que porque cambian al ministro del Interior todo se va a arreglar? Y si el ministro del Interior no resuelve en 3 meses la violencia creciente y la delincuencia creciente en el Perú, entonces es un mal ministro. Lo cual es una locura, ¿no es cierto? Porque el mejor ministro, con todos los dotes sobrenaturales, no va a poder arreglar semejante problema. Porque estamos permitiendo una serie de mecanismos sociales por los cuales se acrecienta la violencia en el Perú. Entonces, en ese reparto de violencia de gente, como dijo muy bien acá Rosa, hay una afectación de la salud mental de la población. Entonces, gente que está siendo alimentada, por ejemplo, yo he tratado de ver televisión, no puedo ver televisión, porque paso de canal a canal en el cable y todo es violencia y muerte. O sea, la sangre te salta al ojo, no hay nada que, pues, no puedo ver nada, no puedo ver un programa donde tenga paz, tranquilidad, me divierta, ¿no? Me entretenga, me olvide de los juicios y entonces sea una cosa que me edifique además. No existe. En ningún canal, vas pasando de canal a canal. Entonces yo me pongo a pensar, la gente que está viendo estos programas de televisión, todos impregnados de violencia, y que además te imprimen modelos de conducta que atentan contra la salud de la familia, de las relaciones sociales de pareja, de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos. Todo es una locura lo que ves por todos los medios de información, las películas, el cine, la música. Había una niñita en un micro, me cuenta un amigo, que estaba criminal. Entonces dice que él estaba con su celular, no se daba cuenta, cuando de repente la queda mirando. Y dice, esta chiquita, ¿por qué está cantando eso? Y es que estaba el micro pasando una canción que dice eso como un estribillo, criminal, y la niñita lo repetía. Eso puede parecer una tontería, pero no es una tontería. A ese cerebro pequeñito, 5 años la niña, se la está programando con que ella era una criminal. ¿No es cierto? Entonces eso parece que no afecta, pero sí afecta a la salud mental. Entonces, eso estamos permitiendo como Estado. El Ministerio de Educación, que debería cautelar, por ejemplo, lo que los niños ven en la televisión, en el cine, el teatro, lo que escuchan en la música. El artículo 13 del Código de los Niños y Adolescentes obliga a que las autoridades del Estado cautelen toda la información que llega a los niños. ¿Hay cautela? Ninguna. O sea, el Estado no está cumpliendo su rol para cautelar, empezando por la salud mental de los niños. Y esto, llegas a adultos, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo aquello que fomenta la violencia está permitido.
Es lícito, es bueno. Y no hay nada, ninguna política, y muy pertinente, creo que acá el sustento básico de todo este debate es que no hay una política de Estado que atienda justamente la criminalidad como debe ser atendida. El crecimiento de la violencia, el crecimiento de la delincuencia tienen un trasfondo que es justamente la salud mental, moral, psicológica de nuestra población y que no está siendo atendida. Y creo que ahí, finalmente, la mujer, como los niños, o sea, todo el desvalido, en una sociedad violenta, el desvalido tiene toda la de perder. Entonces, no es que se agreda a la mujer porque es mujer, yo te pego porque eres mujer. Te pego porque eres mi pareja, ¿no es cierto? Me estás pidiendo plata que no tengo, porque no tengo trabajo, o porque la plata que tengo, que mi ingreso no me alcanza, y me pides plata. Entonces yo te pego, o si no te mato, porque vienes acá, solamente tú eres una pedidora de plata para darle a comer a mis hijos, para todos los gastos que necesites. Entonces hay un reparto de violencia en el cual el hombre se siente que va a reventar. No estoy justificando al hombre que violenta a las mujeres, que les pega, las maltrata o que las mata, definitivamente. Pero hay una explicación de orden social que tiene que ver con la situación económica de nuestro país, que tiene que ver con la permisión de políticas remunerativas, de ausencia de derechos laborales, de restricción cada vez más creciente de los derechos de los trabajadores, que en lugar de estar más bien ampliando el ámbito de garantía de vigencia de los derechos de los trabajadores es todo lo contrario. Entonces, gente que trabaja 12 horas, que se moviliza 3 horas para llegar al trabajo y 3 horas para regresar a su casa, que duerme 4 o 5 horas para ganar 800 soles y no le alcanza para comer y ni darle comer a sus hijos, es casi imposible pedirle que no sea un hombre violento. Entonces, tenemos aquí una serie de mecanismos por los cuales las políticas de Estado están fracasando. No solamente en lo que respecta a criminalidad, no solamente en lo que respecta a violencia, sino en lo que respecta a toda la política económica, el manejo del sentido de justicia en las políticas sociales. Claro. Sí, mira, ya que has hablado y has mencionado el concepto de justicia, en nuestro país en los últimos años se han hecho una serie de reformas al sistema legal, entre los cuales prevalece la incorporación del denominado delito de feminicidio, que evidentemente ha creado una serie de expectativas del rol que le compete a la justicia para resolver un problema de violencia en los términos como lo estamos explicando. Pero también hemos visto que la violencia en alguna medida también está institucionalizada de una manera sublimada, porque muchas veces la opinión pública se pregunta y no logra entender cuál es el rol de la justicia en la administración de estos hechos y de qué manera la justicia sanciona. Porque claro, las razones sociológicas son importantes, pero en última instancia es el sistema normativo, el sistema de justicia el que tiene que tomar una posición respecto a los hechos a través de una sanción. Pero vemos también que el sentido de la sanción es incompatible con las expectativas que tiene la ciudadanía, porque la mujer no solamente es objeto de violencia en los términos informales, entre comillas, como tú acabas de manifestar y tú también, Rosa, sino que también los pronunciamientos de la justicia son aparentemente incomprensibles por emplear un término mínimamente razonable, ¿no? Entonces vemos que también hay una forma sublimada de violencia contra la mujer, porque no solamente la violencia física, sino el padecimiento que sufre la mujer cuando tiene que recurrir a la justicia y de alguna manera ritualiza la lesión de la cual ha sido víctima, pero a través de una institución que se supone ha sido creada a través de la ley para satisfacer esas expectativas. ¿Cuál es tu opinión? A ver, Lucho, yo sí creo que no deberíamos decir que es posible pegar a las mujeres por los hombres, explicándolo por razones de violencia estructural. Yo creo que sí es posible exigir a nuestros hombres, a pesar de los problemas estructurales en los que nuestras mayorías viven, que construyan una cultura distinta en la relación hombre-mujer, que no encubra o no legitime, no comprenda, entre comillas, bajo ningún matiz, la violencia de un género sobre otro o la violencia por razones de edad o de raza o de cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, tú has aludado una idea central. La víctima, como dicen los victimólogos, Hirsch, por ejemplo, ¿no? La víctima de la vida se convierte pues, en la víctima del proceso. Estos días lo estamos viendo de un modo evidente, ¿no? O sea, el caso de Arlet Contreras, ¿no? Que francamente los argumentos formales
no resisten, ¿no es cierto?, un argumento de criterio de equidad que tiene la mayor parte de la ciudadanía. Y no podemos poner por delante el hecho de que no se formalizó debidamente el tipo penal, cuando todos los que estamos sentados aquí sabemos muy bien que los jueces pueden adecuar el tipo penal en un proceso que está en ciernes en la judicatura. Yo he tenido estos días un caso bien interesante, no famoso pero interesante, de una chiquilla de 13 años que fue violada analmente por su primo hermano, y donde las redes sociales, mira, son el elemento de comunicación para la violencia sexual entre adolescentes, ¿no? Y entonces aquí el tema de preguntarnos si es posible hacer una respuesta político-criminal a temas de violencia sexual o de violencia del hombre sobre la mujer, de revictimización de la agresión sexual después del proceso y después también la victimización terciaria de la victimización del contexto, ¿no? Esa es la violadita, etcétera, ¿no? La podemos tratar de otra manera y desde otra perspectiva. Yo creo que un tema de fondo es aceptar que sí hay que hacer política criminal, pero no una política criminal que tenga pues la ilusión de la pena como la solución principal de lo que todos conocemos, que debe ser globalmente una política social, ¿no? Pero en términos de política criminal, yo sí creo que es legítima la criminalización tanto del feminicidio íntimo como del feminicidio no íntimo. Eugenio Raúl Zaffaroni dice que no es femicidio, no es feminicidio, es femicidio, pero eso es un tema lingüístico. El tema es si el sistema penal va a legitimar como estructura de sentido de la sociedad que sea lícito que un hombre mate a su mujer. El componente principal del feminicidio, que lo diferencia del asesinato, del homicidio, es este elemento de visión de propiedad que el hombre tiene sobre su mujer, la que fue su mujer, la que lo sigue siendo, la que él quiere que lo sea, ¿no es cierto? Yo lo he visto, miren, he estado en la Defensoría del Pueblo y hemos viajado a nivel nacional. Y yo en la maestría dicto un seminario sobre feminicidio. Y entonces creo, una ventaja de mirar los tipos de feminicidio que hay en el ámbito regional y en general en todo el país. Y la vertiente mayoritaria del feminicidio le da una suerte de catarsis freudiana al feminicida. Después de que mata, se siente liberado. ¿Por qué? Porque él siente que tiene menos hombría, menos honor, cuando su mujer actúa de un modo no concorde a los estereotipos que él tiene de lo que debe ser la conducta femenina clásica: subordinación, obediencia, sometimiento sexual, laboral, en general, ¿no es cierto?, cultural y contextual. Y entonces yo creo que la criminalización del feminicidio sí cumple una función preventivo general, o por lo menos debe cumplirla, de disuasión, ¿no? De hecho, cuando debatíamos este tema en el Congreso, había quienes decían que eso iba a ser estrictamente simbólico. Yo creo que no lo es tanto. Mira, por ejemplo, en Ayacucho, en Chungui, encontramos un feminicidio con hacha. Mira cómo se ubica el asesinato de mujeres a las coordenadas regionales. Y ahora que estamos hablando de Arlet, a mí me da ganas de llamar a los medios, ¿no? Pero el principal medio que se está usando para matar mujeres es el método del ahorcamiento por asfixia, porque claro, la mano es el instrumento más cercano a la ira que siente el hombre cuando no puede aceptar que su mujer esté con otro hombre. Por ejemplo, esta es una variable mayoritaria de feminicidio, y no me lo creerán, casi el 60%, hasta más, de los feminicidios que he conocido tienen que ver con el mirar el celular de la que fue su pareja o es su pareja, ¿no? Y encontrar algunos textos de otro varón, ¿no? Eso no lo puede soportar nuestro hombre, ¿no? Y ahí hay detrás un tema cultural, un tema cosmogónico, un tema idiosincrático en nuestro país. Y entonces el sentido de la pena debe ser preventivo general, pero yo creo que principalmente debemos educar una forma distinta de ser varón y de ser mujer en nuestro país. Tu opinión, apreciada Beatriz, por favor. Yo tengo una preocupación, ¿no? Yo suscribo todo lo que ha dicho Rosa, pero tengo una preocupación con respecto al tipo penal del feminicidio. ¿Por qué razón?
Porque conociendo nuestro sistema de justicia, las deficiencias que hay en la etapa de investigación, la confianza absoluta que se le da a la policía para que haga la investigación, por más que tengamos nuevo Código Procesal Penal, sigue la policía haciendo la investigación. Entonces, bueno, la policía tiene pocos recursos, ya todos sabemos todos los problemas que tiene para realizar estas investigaciones en colaboración con el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tipo penal del feminicidio dice que debe ser el que mata a una mujer por su condición de mujer. Entonces, hay una serie de casos en los cuales mueren mujeres. Puede ser porque la mata su propia pareja o porque la mata un tercero, puede ser otra mujer que la mata, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿la está matando por su condición de mujer? O sea, para que pueda calificar el tipo penal, entonces tú tendrías que probar que la mató porque era mujer. No la mató porque era su mujer y porque se quería ir con otro o porque simplemente se hartó de él y ya no quería, porque el problema con el hombre peruano es que efectivamente se siente dueño de la mujer, como dice Rosa, y que cuando la mujer le dice, ya no quiero seguir contigo, entonces no le entra el chip de que ya terminó la relación y que tiene que irse, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto, bueno, todos hemos visto películas norteamericanas en que viene pues la gringa y le dice al gringo, me voy. ¿Cómo? Y pone una cara, pues, me voy. Y entonces le dice, ok. Y la ve que agarra sus cosas, lo mete en la maleta y se va. O sea, no hace nada para retener a esa mujer. Y al revés, ¿no? El hombre le dice, me voy y se va. Y la mujer no hace pataletas porque el hombre se va. Entonces, tienen un respeto por la decisión de la pareja que no tenemos nosotros. O sea, a ti te dicen, quiero terminar, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a terminar? Y entonces hay un pleito ahí que es además recíproco, ¿eh? Porque cuando el hombre se quiere ir y la mujer también le llora, que por qué se va, que se quede, que piense en ella, que piense en sus hijos, esa relación que no respeta la voluntad del otro es recíproca en el Perú. Entonces, y mucho más fuerte en el caso del hombre, porque el hombre cuando la mujer que le quiere terminar, o sea, ya tú estás con otro, o te has enamorado de alguien, quieres estar con otro, o sea, no le entra en la cabeza que no quiere estar pues con él, o sea, que ya se hartó y ya no quiere estar con él. Entonces, esto desencadena una serie de comportamientos muy violentos y si el tipo no está sano mentalmente puede terminar en un asesinato. El tema está en que ese asesinato lo hace porque eres mujer, te voy a matar, no. La está matando, como bien dice Rosa, y ha reconocido Rosa, y deben reconocer todas las ONGs que están defendiendo, digamos, los temas de mujer, que la está matando porque lo deja. O sea, y muchas veces es celos. La mayor parte de veces, el 80% de los casos de mujeres asesinadas, el hombre está muerto de celos. No, es que yo pienso que estaba con otra, está con otro, ¿no es cierto? Siempre la explicación es esa, ¿no? Había un caso de un hombre, ¿no es cierto? Había un caso de un hombre que mata a la mujer porque no le hizo la sopa, eso no sé en qué lugar de la sierra ha sido, que la mata porque no le hizo la sopa que él le pidió que haga, le hizo otra sopa. Entonces, que mira los niveles, ¿no? O sea, de deterioro de salud mental, o sea, digamos, de trastornos mentales, que puedes matar a tu esposa. Déjame terminar, Rosita, sí, claro. Yo te escucho pacientemente. Sí. Entonces, no te he interrumpido. No, estás pidiendo la palabra. Entonces, sí, ahorita. Claro, por supuesto, pero no te estoy interrumpiendo. Ya, entonces, el tema es que esa irracionalidad, tú no la puedes suscribir dentro de un paquete de que las matan porque son mujeres. No las matan porque son mujeres. Es en el mismo caso, o sea, o un caso parecido, cuando se dice crímenes de odio. Pero no los matan, y que los matan son las parejas. No los matan, por ejemplo, a una persona homosexual porque sea homosexual. Lo matan porque tienen también una relación de conflicto entre la pareja, pero no lo matan por su condición de homosexual o por su condición de transexual. Lo matan porque tienen un conflicto y una violencia endémica en la relación y se terminan matando. Claro. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo determinas? O sea, yo no digo que no se dé. O sea, puede darse el caso de que alguien la mata porque es mujer, pero ese caso, ¿cómo lo determinas en una investigación penal? Y esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué razón? Claro. Porque en materia penal tiene que haber un principio de seguridad jurídica. O sea, nosotros no podemos extender el tipo penal porque se nos antoje, o sea, para que sea más grave, porque se vaya a la cárcel y se quede con cadena perpetua, ¿no es cierto? Entonces decimos que es feminicidio. Tendría que probarse de modo tajante y claro que han matado a esa mujer por su condición de mujer. Claro. ¿Tú qué opinas, sobre lo que acaba Gracias. de Beatriz? Gracias. En primer lugar, yo creo que hay un error
¿no? Yo creo que el feminicida mata a su víctima no porque sea mujer, es porque es su mujer, su mujer. No es su hijo, su abuelo, su vecino, es su mujer. Eso es otra decir, cosa. déjame hablar, ¿no? Y entonces hay una relación de pertenencia, y para decirlo con la claridad de Hurtado Pozo, cuando se pregunta al maestro Hurtado Pozo cuál es el dolo que diferencia el feminicidio del homicidio, describe muy bien la conducta del delincuente. Dice, el delincuente no solo debe saber que mata a una persona de sexo femenino, ¿no es cierto? Claro, un chofer también puede matar a una mujer en un accidente de tránsito y eso no es feminicidio. El delincuente debe saber que hace, o sea, que mata motivado por considerarla inferior, dominada, discriminada. El delincuente se siente superior. Y es que en nuestra idiosincrasia patriarcal hay pues la cultura de hegemonía de un género sobre otro. Y también dice el maestro Hurtado que esa ideología discriminatoria está fundamentada en la desvalorización de la condición humana y social de la mujer. Y por tanto se basa en un imaginario de superioridad y legitimación para ejercer sobre ellas actos de control, castigo y subordinación. Entonces la mujer levantisca, pues, que no se somete al control, que hace su propio negocio, que lo deja, que se atreve a tener otra pareja, en fin, que no está pidiéndole prestación permanente, a esa le incendias, le pones dinamita, le metes piedra, en fin, no quiero exagerar sobre los medios de criminalización del feminicidio. Y lo otro, Beatriz se ha notado una cosa que es interesante, ¿ya? En la investigación criminológica del feminicidio se habla de que los medios de prueba deben trabajar lo que se llama autopsia. No es la autopsia criminalística de abrir el cuerpo, sino es la autopsia de toda la historia previa de la relación hombre-mujer. Por ejemplo, en el caso de Arlet, ese hombre a otra mujer le había hecho exactamente lo mismo, bien parecido, la había pegado sistemáticamente, le estaba amenazando de muerte. Entonces, hay toda una suerte de secuencia de hechos de victimización previa que culminan en el feminicidio. Y ahí, Lucho, ahí debe estar centrada la actitud crítica de los abogados. Porque, como decían bien aquí, la actividad de las comisarías en el fuero policial, la actividad del Ministerio Público es francamente límite, lamentable, porque muchas mujeres han muerto después de haber pedido garantías, después de haber solicitado la protección, y entonces francamente, ¿para qué queremos ley si no se van a cumplir realmente las medidas de protección? Además, lo que significa para la mujer tener que someterse a una verificación de los hechos por parte de terceros, en este caso de manera previa por parte de la policía, en las condiciones que ya conocemos, el Ministerio Público y después del juicio, en la expectativa de que se supone que la mujer que ha recurrido al sistema de justicia espera una sanción. Sin embargo, la sanción tampoco está a la altura de las circunstancias y de las expectativas. Por eso que yo mencionaba hace unos instantes que hay diferentes formas de violencia sobre la mujer. Una violencia ritualizada formal, que no amerita mayor análisis de lo que ya se ha señalado, pero más importante que eso es el rol de las instituciones frente a la sanción de la cual debe ser objeto una persona que ha agredido a una mujer. ¿Cuál es tu opinión? No, especialmente porque la mujer en todos los ámbitos, en todo tipo de casos, sufre violencia en el sistema de justicia. O sea, una mujer no puede competir, por ejemplo, con su exmarido en el Poder Judicial. Tiene todas las de perder. No tiene dinero para poder solventar un juicio. A veces no tiene dinero para pagar un abogado. Cuando se consigue un abogado que la defiende gratis, que es uno en 1 millón, ¿no es cierto? Tiene que pelear contra la capacidad que tiene el marido, que sí tiene los fondos para poderse manejar mucho mejor en el Poder Judicial. Yo he visto, por ejemplo, una señora hace poco que aceptó una transacción perdiendo su patrimonio que le correspondía con tal de no pelear, porque estuvo 1 año tratando de que le admitan una demanda. Porque el hombre le dijo, no vas a poder ganarme, está de más, mejor acepta esto porque no vas a poder ganarme. Tengo amigos, tengo plata, olvídate, no me vas a ganar. Y ella tenía toda la razón, pero así como ella, que es un símbolo, ¿no? Son miles y miles y miles de mujeres que renuncian, por ejemplo, a un juicio de alimentos, porque no, o sea, está de más. O sea, a ver, pruébame, pues, ¿cuánto gano? Pruébame. Porque no tienen planilla, no tienes cómo probarle lo que ganan. Entonces es realmente muy desventajosa la posición de las mujeres que llegan al Poder Judicial. Entonces, justamente a mí lo que me llama la atención
es toda esta campaña que hay para generar igualdad entre el hombre y la mujer, pero que esto no se traduce en una realidad en el sistema de justicia. Las mujeres tienen todas las de perder y las políticas de Estado deberían encaminarse justamente a crear esas condiciones de equidad. Uno de los deberes fundamentales en el rol tuitivo del Poder Judicial es crear las condiciones de equidad, justamente cuando dos partes están en desigualdad. Pero tú ves que en la práctica el Poder Judicial tiende, no digo que todos los escenarios y todos los jueces, pero tiende a inclinarse a favor del que tiene mejor manejo, la mejor posibilidad de manejarse económicamente en el sistema de justicia. Claro. Mira, en un contexto más amplio de lo que significa el feminicidio, también se habla mucho de la violencia de género, en tanto que esta forma de agresión, en el caso específico de la mujer, también tiene protagonismo en otras esferas de la relación social. Y esta legislación, que si bien es cierto, es importante en los términos como lo hemos venido analizando, que ha permitido que el delito de feminicidio sea incorporado, aunque en alguna medida tergiversado respecto a algunas modalidades vinculadas al tema de homicidio calificado, tiene cierto sesgo interpretativo en pensar de que los problemas de violencia de género solamente son entre hombre y mujer. Y hay un espectro un poco, desatendido de lo que significa otras formas de violencia que también tienen condición de género, en el caso, por ejemplo, de los homosexuales. ¿Hay alguna legislación específica? ¿Se necesitaría de algún tipo de normatividad en los mismos términos de lo que significa el feminicidio en el tema de la homosexualidad? ¿Cuál es tu opinión, Beatriz? Bueno, ha habido una mutación en todo lo que es la legislación nacional, que está vinculada además con tratados internacionales que el Perú ha suscrito. Cuando se ha hablado de género, hace 20 años, en algunos documentos, por ejemplo, de ONU, ¿no? y en algunas convenciones que se han generado a nivel internacional, siempre que se hablaba de género se hablaba de la mujer con relación al varón, pero en los últimos 20 años ha habido una actividad de lobbies, pero lobbies que no solamente vienen de los grupos LGTB, sino que hay un plan, un diseño por el cual se pretende imponer una agenda en la cual se pretende equiparar, ¿no es cierto?, a los grupos LGTB en el ámbito del género, que era hombre y mujer, y han tratado de hacer como una especie, entre comillas, de desarrollo de lo que es el género, y ahora habla ONU que hay 122 géneros que se han podido identificar, cosa que discrepamos definitivamente porque el género es femenino y masculino y no hay más, ¿no? Cualquier otro tipo de manifestación de la conducta del hombre o de la mujer, eso tiene una explicación médica y científica. Pero volviendo a este tema, los grupos LGTBs han gestado una agenda que se está imponiendo en todas las naciones y que se está traduciendo en legislación, digamos, con fierro a fondo. Por ejemplo, ¿no?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente en una opinión consultiva para Costa Rica, ha emitido la siguiente opinión, de que los países deben aprobar el matrimonio homosexual. Bueno, esto no es vinculante porque es una opinión, pero además esto transgrede pues los criterios y conceptos de familia y de matrimonio que ya están aprobados como derechos humanos en los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿hasta dónde la Corte, por ejemplo, puede exceder? No puede exceder definitivamente el parámetro de la Convención Americana, que fue la que la creó, entonces no puede exceder ese parámetro. Sin embargo, ya estamos escuchando políticos que están diciendo que sí se tiene que cumplir lo que dice la Corte, y no se tiene por qué cumplir, porque más bien eso transgrede los tratados internacionales que el Perú ha suscrito, que están incorporados por el artículo 55 de la Constitución a nuestro derecho interno, y que además vulneran pues una serie de principios y de normas de la propia Constitución peruana. Entonces, en ese sentido, te digo, a pesar de que tenemos todo un marco constitucional y tratados internacionales, hay una impresión de extender toda esta legislación a los grupos LGTB. Yo no digo que no deba generarse una legislación de protección a los grupos LGTB, pero esto, en realidad, que aparece como una gesta de los grupos LGTB, no lo es así. En realidad forma parte de un plan, ¿no es cierto?, de transculturización de todos los países que se sometan a un gobierno único mundial, que el señor George Soros ha mencionado
reiteradamente, y varios presidentes, incluso nuestros, han mencionado que el mundo camina hacia un nuevo orden mundial con un gobierno único, extranjero, y que nuestros países, para ser parte de esto, por ejemplo, a través del Club de París, tiene que aplicar una agenda que tiene diferentes componentes. Y uno de los componentes es este de extender la legislación al ámbito de un género que ya está, digamos, pasando la línea de lo científico y de la explicación de lo que es natural, ¿no es cierto?, para pasar a una especie de, ¿qué te puedo decir?, desarrollo, pero que va en contra de lo que es lo científico y lo natural, hacia la explicación de que hay muchos géneros y que en esos muchos géneros también la legislación debe amparar de modo igualitario. Y acá hay pues una disquisición y una, digamos, una falacia que hay que exhibir, que hay que romper. ¿Por qué razón? Porque no es cierto pues que los homosexuales, transexuales, bisexuales, intersexuales, lesbianas no tengan los mismos derechos que hombres y mujeres, porque ellos son hombres y mujeres. Entonces tienen exactamente los mismos derechos que los hombres y mujeres. Lo que sucede es que ellos quieren tener otro tipo de derechos, que serían privilegios o prerrogativas legislativas, que eso sería materia de discutirlo en un escenario colectivo donde se tengan que aprobar políticas sociales con un consenso ciudadano. Sí, pero lo cierto también es que hay un aumento de la violencia sobre ese tipo de género. No. Más allá de los aspectos meramente discursivos o discutibles sobre las formas, en el Perú, en el fondo sí, hay una violencia creciente sobre esos grupos sociales que muchas veces están, digamos, jurídicamente marginados en la norma, porque así como se incorporó el delito de feminicidio, también debería, de una manera más sistemática, de repente en un solo capítulo del Código Penal, hablar de todos los delitos que pueden tener características de violencia de género. Mira, esto está legislado, o sea, el asesinato está legislado. Lo mismo podríamos decir del feminicidio, está legislado. Está legislado, ¿no? Pero yo voy a esto, de que, mira, los propios resultados estadísticos de Promsex, que es una ONG que promueve más bien los derechos LGTBs, dice lo siguiente, ¿no? De la cantidad de personas que han sido asesinadas siendo homosexuales, han sido asesinados por su pareja, o sea, nadie los ha matado porque eran homosexuales. Es lo mismo que pasa en el caso de las mujeres. No las matan porque son mujeres, las matan porque hay una relación de pareja conflictiva donde tienes una persona que está insana mentalmente que puede llegar a matarla. Entonces, es un caso distinto. O sea, la manera en que se está abordando este problema a mí me preocupa y eso tiene que ver con la política criminal. ¿Por qué razón? Porque se está aprobando una serie de leyes a paso acelerado, se están aprobando una serie por la presión social de que hay que acabar con la delincuencia, hay que acabar con esto. Y, por ejemplo, esta ley que aprobaron para de flagrancia, que a mí me parece un horror. ¿Por qué razón? Porque no es que en flagrancia, la policía dice que tú hiciste tal cosa y te vas a 8 años a la cárcel. O sea, es donde no tienes, digamos, todos los mecanismos de seguridad que te garantiza la justicia penal, sino que te pasan por encima y de frente te vas a la cárcel. Yo digo, ¿cuánta gente inocente en este momento debe estar en la cárcel bajo la ley de flagrancia? Yo he visto a un señor de 72 años que venía de La Oroya bajaba de una mina hacia La Oroya y lo para la policía. Entonces la policía le pide sus papeles y le dice, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tus papeles? No, le dice, si quieres vamos a la comisaría. Vamos pues, le dice, sí. Y van a la comisaría. Entonces se baja y el policía, como no le quiso dar dinero, le tira un puntapié detrás en la pierna por detrás. Entonces el señor se dobla, 72 años, ¿y cuál es la reacción de cualquier persona que es agredida? Volteas y le pegas, porque por gusto te está pegando. Pero él dijo, acá me están filmando, se tuvo que aguantar. Entonces dijo, quiero hablar con el comisario. Se aguantó, no le respondió al policía. Entonces esto lo tienen preparado, porque ellos te golpean y luego tú respondes, ahí sí te toman las fotos, te filman de que tú le estás pegando. Entonces, ¿qué pasó? Que el señor fue a hablar con el comisario, lo mandó detener. O sea, toda la comisaría está involucrada en esta corrupción y quedó detenido 24 horas. Tuvo que llamar acá un amigo, un alto oficial, ¿no es cierto?, para que lo saquen en libertad sin haber hecho absolutamente nada.
Ahora, yo te digo, si este señor voltea y le mete un puñete, ¿lo empapelan o no lo empapelan? Por supuesto. Ya, y con la ley de flagrancia se va ¿cuántos años a la cárcel? 7, Por haber, 8 años. por haber No faltado sucedió. a la autoridad. Entonces, supuesto. ahí no hay ningún principio de seguridad jurídica que se esté respetando en la ciudadanía. Y hay cuánta gente que en este momento está en la cárcel injustamente por esa ley de flagrancia. Entonces, digo, ¿cómo es que se aprobaron estas leyes para que la gente se quede tranquila, que se está legislando, no para protegerla del altísimo nivel delincuencial, cuando todos los mecanismos que generan delincuencia y violencia en este país están viento en popa? Claro. Tu opinión, mi querida Rosa. Yo creo que hay Sobre que un hacer tema reforma. bastante Yo agudo, creo ¿no? que hay que hacer reforma policial. Creo que hay que hacer con seriedad una política en los médicos legistas, en el Instituto Médico Legal, para garantizar que de verdad haya prueba psicológica de las víctimas. Creo que hay que capacitar a la policía. Te daría cifras, pero en honor al tiempo ya no, Lucho. Creo que hay que capacitar también a los jueces, que todavía están debatiendo si hay feminicidio o asesinato en el frente de la dogmática. Hace 2 días Alexei Sáez, que es un joven penalista, me decía que la dogmática penal ya no puede ser solo la reflexión de la estructura de sentido de la norma penal, que siempre lo ha sido, como tú lo sabes mejor que nosotras dos, sino también tiene que de alguna manera contener una filosofía global, ¿no? Tiene, por ejemplo, que apelar a que vivimos un mundo contemporáneo pues en que se aplica la teoría de la complejidad, por decir algo grueso, ¿no? Y en ese mundo contemporáneo humanista, yo creo que todos debemos apostar. Si algo tenemos que apostar, es de un lado un humanismo y de otro lado el principio del libre arbitrio, pues de la autonomía de la voluntad. Y entonces creo que las opciones sexuales son eso, pues opciones sexuales a las que nadie, ninguna ideología, ninguna religión debe impostarle un modo de vida. Cada quien, mientras no cause conflicto en los demás, tiene derecho pues al ejercicio de su libre arbitrio. Y desde esa filosofía coherentemente democrática, yo creo que los llamados en la doctrina crímenes de odio, por ejemplo, los asesinatos a homosexuales, a transexuales, a lesbianas, son delitos, pues son crímenes. Y yo creo que en nuestra normatividad algo se ha avanzado cuando hay una ley contra la discriminación, que sin embargo creo que no debe ser sacada a la vuelta desde el punto de vista de visiones de carácter más neoconservador y religioso. Mi percepción es que en el mundo contemporáneo el neoconservadurismo quiere volver contra las culturas más más cívicas, más humanistas, más orientadas al respeto por la libertad individual. De otro lado, yo sí conozco delitos o crímenes de odio en el Perú. Los han matado no sus parejas, los han matado gente que es homofóbica, pues, o sea, los han matado gente que odia a los homosexuales, y ha habido casos más o menos conocidos en la escena política criminal. Yo creo que en general, en nuestro país, la ilusión por la pena no debe ser el centro de la política criminal. Siempre apostamos a una posición minimalista, pero como penalistas que somos, también creo que no estamos pues por una cultura de impunidad, por aplaudir la violencia, por dejar que transcurran hechos terribles, horrorosos, que evidentemente van contra lo que debe ser un proceso de humanización. Pero tú no crees, desde el punto de vista de la sistematización, los delitos de violencia de género en sus diferentes variantes, ¿no sería lo más adecuado que se configurara un capítulo específico dentro del Código Penal? Puede más ser, allá de las disquisiciones que existe sobre el rol de la norma penal. mira, Lucho, puede ser un tema sistémico, ¿no?, en el Código Penal. Sin embargo, mira, hace años me invitaban a una comisaría y me decían, ¿no?, cuando hablaba de maltrato y demás, me decían, sí, pero también al hombre lo maltrata a la mujer. Sí, pero ¿cuánto por ciento? Pues, ¿no? Entonces, hay preeminencias, hay jerarquías en los procesos sociales victimológicos, ¿no? Y, por ejemplo, mira, el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, la trata de personas, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la criminalización de crímenes de odio, de los que estamos comentando, son distintas modalidades de violencia de género, claro que sí, pero hay algunas que son preeminentes desde mi punto de vista. Estadística criminal nada más, no, o sea, el feminicidio de hecho es un proceso que se configura en un contexto cultural y social donde, como decía el maestro Yuski, primero hay que prevenir antes que penar, pero hay que penar también para no generar una secuela de impunidad que puede asumir que el niño del que hablaba nuestra amiga vaya creciendo con la cultura de que, bueno, pues es legítimo matar. Claro. ¿Y cuáles serían las conclusiones a las que podríamos llegar?
o las recomendaciones que podríamos plantear frente a un tema de tanta complejidad que hasta la fecha no ha podido ser abordado de una manera adecuada en nuestro país? ¿Tú qué opinas sobre el particular, Beatriz? Definitivamente, en política criminal, si tú no planteas un diagnóstico de por qué hay crecimiento de la delincuencia y violencia y vas de frente a la solución de esas causas germinadoras de la violencia, entonces estás perdiendo el tiempo. Y yo veo precisamente que en toda la política de todos estos últimos gobiernos han permitido que crezca la violencia. Tenemos una herencia del terrorismo que sembró violencia y muerte en el país. Y el Perú no ha salido, digamos, de las secuelas de ese periodo tan oscuro de nuestra historia. O el tema de la corrupción. Porque la corrupción está más entretenida precisamente en el enriquecimiento ilícito que en el bienestar común de los ciudadanos. Entonces, una política criminal debería partir por un diagnóstico de los problemas causales de la violencia e ir a la solución de los problemas causales. Una mujer educada no se deja maltratar. Una mujer educada tiene cómo salir de su casa y trabajar, conseguir un trabajo y decir chao. No, porque yo cuántas mujeres he conocido que me decían, pero ¿y si me separo? ¿Quién me va a mantener? Yo no sé hacer nada. ¿Y por qué no sabe hacer nada? Porque no se educó. Porque viene de una casa que decían, bueno, mujer, no importa, puede ser otra mujer, pero ya no voy a tener que gastar en educación. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado para educar a las mujeres? Todo el dinero que se está gastando en programas que no sirven para nada, en lugar de estar capacitando mujeres para el trabajo, educando mujeres que aprendan a leer y a escribir y a prepararse como también lo hacen los varones. Y una mujer educada es una mujer que no se deja abusar, es una mujer que se hace respetar. Una mujer educada puede trabajar y el hombre respeta más a una mujer que puede trabajar y se puede ir de su casa cuando mejor le parezca. Entonces, hay determinados elementos que tienen que ver con prevención social que no se han hecho y que deben hacerse. Mucho más efecto positivo tendría en el estado emocional, en la salud de las mujeres en nuestro país, que las eduquen y las apoyen para que consigan trabajo, para que puedan además criar a sus hijos sin la angustia de que con quién dejo a mis hijos. Lo dejo con el vecino que justamente que va a violar a mis hijos chiquitos y todo lo demás. Entonces, toda esa historia es un círculo de falta de política de Estado que tenga que ver con la promoción social, el desarrollo social. No sé qué hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, excepto regalarles cosas a la gente para mantenerlos pobres, ¿sí? Si no hace este tipo de programas para asegurar que las mujeres se eduquen en el Perú y que tengan acceso al trabajo y que tengan además el apoyo para que puedan ser, digamos, mientras están trabajando, tengan que tener a sus hijos en un lugar seguro, donde sean cuidados, sean alimentados y que tengan la tranquilidad de que cuando sale del trabajo va a encontrar a sus hijos íntegros, que no les ha pasado nada malo. Entonces, esto es parte de todo un diseño, pero además tiene que ver con el aspecto de educación general. Yo estoy yendo y viniendo en estos días porque estoy arreglando una casa de mi mamá fuera de Lima y entonces me he encontrado que toda la gente tira los papeles por la ventana. Esto puede parecer una tontería, pero yo digo, Dios mío, la educación de nuestro país, cosas elementales como esas, hasta, por ejemplo, que a una mujer la tienes que tratar con respeto. El hecho de que seamos iguales no significa que no consideres que una señora tiene ovarios, ¿no es cierto?, que le duelen si está mucho tiempo parada, que necesita sentarse y que tú tienes que darle el asiento, sea la edad que tenga, tienes que darle el asiento en metropolitano, en un micro, o sea, tienes que, ese tipo de cosas que son elementales no nos enseñan. Entonces, esto es parte de todo un plan de educación para hacer una ciudadanía respetuosa que valore a las mujeres. Pero es una manera distinta de manejar el tema. Entonces, y tiene que ver con todas las políticas económicas, claro, para también fomentar el desarrollo de los varones, porque varones que no tienen en este momento cómo sostener su propia vida están desequilibrados. No estoy justificando, Rosa, el que sean locos ni trastornados como para maltratar, pegar ni matar a una mujer, pero es parte de las políticas sociales. Una persona mal pagada, maltratada, pseudo esclavizada en su trabajo, no va a tener la cordura moral, mental y psicológica para ser un buen padre o un buen esposo. Claro. Entonces, es una serie de vertientes por las cuales se tiene que hacer políticas sociales que saneen el estado de salud mental de la población. Claro. Tu opinión final, mi querida Rosa. Gracias, Lucho. Una política en medios de comunicación en los sitios más alejados del país,
donde casi no hay techo, hay televisión. Entonces, una política educativa, masiva, creativa en medios de comunicación es una apuesta concretísima. La falta de inversión en los servicios de la Policía Nacional debe ser resuelta. En una coordinación intersectorial, la policía tiene programas de inversión para capacitar a policías en materia de violencia. Pero mira, Lucho, el 44% de las intervenciones policiales por comisión de faltas son por casos de violencia, pero solo el 6% de policías del total tiene como actividad principal la investigación en casos de violencia familiar. Entonces, en realidad, mira, hay demasiadas denuncias por falta de violencia, pero solo 6% se dedica al tratamiento de esos procesos. Entonces, ahí hay impunidad desde el fuero policial. Entonces, ahí hay que especializar policías, hay que capacitarlos bien, por ejemplo, en los medios de prueba, en la firma de la ficha de valoración del riesgo, porque si un hombre violento tiene varias fichas, ya el juez o el fiscal tendrá más criterio. Hay la necesidad de capacitar operadores que atiendan casos de violencia en el médico legista. Hay una suerte de programa que deben llevar los médicos legistas, que es una élite. Y al no poder firmar la mayor parte de médicos legistas ese documento, no hay prueba pericial psicológica en el proceso penal. Hay que resolver eso. Hay que resolver las deficiencias en la implementación de medidas de protección. Por ejemplo, la policía debe proteger a las mujeres, pero la policía no tiene movilidad, no tiene economía para proteger a las mujeres que supuestamente están protegidas. Hay que hacer coordinación interinstitucional para las medidas de protección. En las comisarías del Callao, por ejemplo, 60% no realizan coordinaciones con otras autoridades en el Callao. Estamos hablando de una tasa altísima criminógena. Hay que garantizar educación en igualdad de derechos. Y no hablo solo de la educación en el colegio, sino en la familia, en los medios, en las parroquias, en todo ámbito de socialización. ¿Cuál es tu opinión sobre la presencia de los medios de comunicación en el tema de la violencia de género? Yo creo que no es precisamente muy positiva, ¿no? Yo creo que todavía el viejo rol de presentar estereotipos de mujer asimilados a cuerpo, a gracia, no a sabiduría, no a trabajo, no a ciudadanía, es mayoritario. Y yo no estoy diciendo que no se haga lo otro, pero por favor, ¿no? Había viejos programas antes, Lucho, a los que tú y yo íbamos, y seguramente la colega también, donde debatíamos, ¿no? Había posibilidad de un diseño y desenvolvimiento de ideas. Hay que cuestionar la tolerancia social de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, a gente que dirige radios que dice, si la flaquita no atraca, pepéala nomás. Obviamente se le debe proscribir desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Hay que desconfiar de la impunidad que refuerza, ¿no? Mira, hay 245 centros de emergencia mujer a lo largo y ancho del país y no se dan abasto. Necesitamos más profesional, realmente capacitado. En el caso de Arlet, Lucho, no ha tenido una buena defensa, como es obvio, ¿no? De alguien que revise el expediente. Y entonces necesitamos que espacios como este se difundan más entre los abogados, claro, donde el honor de ser abogado vaya también paralelo al ejercicio de una práctica profesional solvente, ¿no? Pero ahí ha habido una manifestación muy clara. El padre alcalde es un hombre influyente en su zona. Entonces eso es típico de lo que pasa con la administración de justicia a nivel local. Es terrible y tiene que ver con el punto que yo quiero agregar sobre administración de justicia. Si el sistema de justicia no funciona con una mentalidad diferente para crear precisamente esas condiciones de igualdad, de respeto, de valoración de las mujeres, estamos perdiendo el tiempo. Porque es justamente el ente donde finalmente va a ir a parar la solución, así de amparar los derechos de las mujeres. Claro. Bueno, queridos amigos, ha llegado a su final este conversatorio sumamente interesante, en la que se han escuchado opiniones de gente versada sobre la materia. Creo que las conclusiones a las que hemos llegado deben servir de pautas de reflexión a la opinión pública y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.